Bueno, les doy la bienvenida y gracias por darse el tiempo de estar acá. Hoy vamos a hacer una conversación grabada con mis tíos y, bueno, casi primos por el espíritu de la juventud. Eso me toca a mí. Yo soy Tatiana, Siles Jofré, Walter Aguad, Diego Mondaca y como primera parte podrían presentarse a sí mismos sobre cómo se reconocen actualmente, porque sé que tienen varios campos de acción y de interés. Entonces, les dejo ese pase libre de cómo quieren que los conozcan el día de hoy. Hoy yo me reconozco como un investigador independiente en el campo de la historia y he trabajado mucho en la historia de las relaciones internacionales, principalmente en América Latina, y he tenido un pasado como periodista. He trabajado más o menos 40 años en periódicos brasileños, escribiendo en portugués, y he trabajado también en agencias internacionales de noticias, escribiendo en español. Eh, mi primer trabajo ha sido profundizar la visión sobre... ¡Yo! ¡Wow! Eso tiene que estar registrado. En los últimos años me he dedicado a la investigación para escribir sobre las relaciones entre Brasil y Bolivia del siglo XIX y del siglo XX. Tuve la iniciativa de hacer esto con la participación del ex canciller Gustavo Fernández, que me estimuló a trabajar en el tema porque no había nada registrado de manera global. Habían escritos, habían diversos historiadores de las relaciones internacionales de Bolivia, pero no había un estudio más completo. Y comienza desde las primeras relaciones diplomáticas hasta la definición de las fronteras. Y el segundo libro es sobre cómo se comienza a construir una relación más sólida a partir de la construcción de infraestructura entre los dos países. Después de esos dos libros he pasado a hacer otro que acaba de salir por Plural, que es mi editorial desde el comienzo, con la participación de Ceres. El tercer libro ha sido sobre los primeros años de la República y que comprende un periodo entre 1825 y 1841. Es decir, termina con la batalla de Ingavi, que consolida de alguna forma la soberanía de Bolivia. Y ahora te toca, Diego, y a partir de ahí voy a empezar a hacer las preguntas con lo que digas, digamos, que te reconoces actualmente. Wow. El mío es un poco más corto. Yo me reconozco como cineasta, yo trabajo en cine, me reconozco como un trabajador del cine. En eso digo trabajador del cine en cuanto puedo tener una flexibilidad también de acción. Yo trabajo mucho, he hecho películas, tengo 3 películas filmadas, pero también me interesa mucho la gestión en torno al cine y la formación en torno al cine. Entonces también he dedicado mucho de mi labor a la gestión de un cineclub que ya va a cumplir 10 años, que tiene 6 sedes en todo el país, ¿no? Que hemos logrado una suerte de consolidación nacional y también una posición internacional ventajosa como un cineclub, ¿no? Como criterios de curaduría. Ahí me interesa mucho, en términos de curaduría, fomentar o poner mucho de la atención en el cine latinoamericano, como su circulación y su discusión, ¿no? También en formación, que trabajo como asesor de proyectos o como docente en universidades en Latinoamérica. Y después mi labor que gestiona también mi felicidad es que soy panadero.
Genial. Entonces tenemos como dos personas que actualmente viven en lugares completamente distintos, porque Brasilia se puede considerar como una metrópoli y Sucre En el campo, en el futuro. El Mollemayu se llama la comunidad y mi huertita, la huerta del futuro. Ujú. Entonces es toda la tranquilidad de la vida agrícola la que estás viviendo. Mm. Y creen que, o bueno, cómo repercute el lugar donde habitan actualmente en su accionar como profesionales, como escritor, como director, como docente. Wow. Bueno, yo creo que fundamental es la tranquilidad y la tranquilidad para poder trabajar en un tema que es un poco escribir para que el texto tenga una permanencia de largo plazo. Mientras que el trabajo periodístico era el día a día y cada misión se terminaba cuando cerraba la edición. Entonces ahora hacemos algo que tiene que tener una permanencia mayor. Y yo creo que la tranquilidad, inclusive económica, es lo que permite trabajar en un proyecto que, por ejemplo, este último libro me ha llevado 4 años de trabajo. Y es un trabajo de investigación en el cual tú entras a un testimonio, a una carta, a un documento y a partir de él puedes ir abriendo otros caminos para lo que estás escribiendo. Sí, y coincido mucho porque en mi trabajo, fundamentalmente de desarrollar películas, es un trabajo de mucha investigación. A mí me gusta mucho el proceso de investigación. Creo que es lo único en realidad con lo que yo me puedo quedar luego de que un film ya cobra su vida propia, ¿no? Entonces, dedico mucho a estudiar, a investigar, a leer muchas fuentes. Yo encuentro mayor posibilidad de recursos en la literatura que en el propio cine, digamos. Entonces, no veo tanto cine, sino leo más, trato de leer mucho más. Y vivir ahí en el campo a mí me ha dado... no sé si puedo decir que el campo sea un espacio tranquilo. Creo que ahí hay una idealización también del campo. En la huerta no te espera, ¿no? Tienes que estar muy atento, tienes que como que estar pensando en avanzada que el invierno va a venir, pensando en avanzada qué va a hacer con todo eso para poder también disfrutar de un espacio, ¿no? De la naturaleza con la que convives o con la que también generas ahí. Pero ese criterio de planificación también lo vas colando a tu rutina o a tu ritmo de trabajo, ¿no? Entonces, yo trabajo por las mañanas, muy temprano en la huerta y después me meto cuando el sol ya está alto para no quemarme, me meto dentro de mi escritorio y comienzo a escribir, comienzo a investigar, etcétera, ¿no? Pero también responde al espacio donde uno vive, ¿no? El sol, tengo que calcular que el sol me va a matar a esa hora, entonces mejor resguardado. Eso he tenido que aprenderlo ahí. Yo no tenía ni idea de la dinámica del campo al aire libre, ¿no? Porque, claro, he crecido en una ciudad, vivido en muchas otras, urbanas, grandes, enormes algunas. Entonces, volver al campo es como tener la posibilidad y la tranquilidad de disfrutar una naturaleza y entenderla, ¿no? Entender que no es una cosa menor, ¿no? Sino más bien algo a lo que en un punto deberíamos todos saber cómo cosechar, cultivar, sembrar algún mínimo de nuestro alimento para tener otro tipo de conciencia sobre el lugar que ocupamos, ¿no? Creo que eso es una búsqueda en realidad, ¿no? Lo que decías, la tranquilidad puede ser una idea de búsqueda permanente y cada quien escoge el camino para eso. Ambos han hablado sobre tranquilidad y es una palabra súper importante para seguir produciendo, porque finalmente lo que hacen, tanto desde el cine como desde la investigación, es un producto lo que se entrega, ¿no? Y aunque pueda traerles satisfacciones personales, también necesita este momento de descanso. Entonces, o este momento de reposo, porque no, o sea, ¿cuánto tiempo has
tomado en hacer tu última película desde el primer inicio de acercamiento al tema? Ha debido ser como unos 6 años, proceso de 6 años, desde la primera línea, las primeras líneas, y ha llevado, claro, es un reposo, es eso, es no ir aceleradamente, ¿no? No es como una redacción de diario, ¿no? Que todo tienes que sacarla rápido y hay un deadline muy determinado y muy cercano. Aquí un poco las metas se dilatan más, mm, y también es qué quieres hacer tú con tu cine, ¿no? O sea, porque también se puede hacer un cine en una semana, en 2 semanas, sacar 3 Comercial. películas cada año, qué sé yo, son dinámicas a las que yo no me sumo porque prefiero tener un sentido de lo que hago, ¿no? Es bueno lo que dices, se entrega un producto, pero ese producto también quisiera que no esté hostigado por una tendencia, sino más bien sea algo que pueda tener su vida propia al margen de los autores o el autor, en este caso, ¿no? Entonces ahí el reposo, el poder frenar o retroceder, me parece vital como para esa tranquilidad que algún rato se encontrará. Entonces, tu última película podríamos decir que ha tomado 6 años y tu último libro 4 años. Y en ese periodo, ¿cuál ha sido el modus operandi que han tenido para asentar ideas, producirlas, trabajarlas, reposarlas? ¿Cuál ha sido más o menos la lógica? Es muy interesante porque nosotros hemos tenido un intercambio, porque hemos tratado en algún momento del mismo tema. Y ha sido interesante porque la película, la última, la tercera película de Diego, ha sido sobre la Guerra del Chaco. Y hemos hecho un trabajo muy, digamos, muy paralelo en el sentido de retratar qué era el problema. Y uno de los problemas que encontramos y revelamos tanto en la película como en el libro, yo creo que hasta sin quererlo, porque nunca nos hemos propuesto hacer algo muy paralelo, es la dificultad que había, por ejemplo, el problema cultural que hasta de cierta manera hasta hoy persiste, ¿no? De la diferencia de idiomas entre oficiales y soldados, por ejemplo. Los soldados no, que eran originarios de los valles cochabambinos o del altiplano, hablaban idiomas que los oficiales no entendían y viceversa, ¿no? Había el mismo problema, los soldados no entendían lo que los oficiales hablaban, si bien que los militares hablan poco y golpean mucho, ¿no? Pero hemos encontrado muchas similitudes. Yo en la lectura de Chaco, que hace parte de mi segundo libro, ¿por qué he tratado del Chaco? Porque de alguna manera es el momento en que hay un cambio en la política brasileña que decide tomar un rol más protagónico en América Latina y principalmente en Bolivia y Paraguay al ayudar como mediadores a la paz del Chaco. Entonces, en ese sentido, yo he escrito ese libro que toca en 2 capítulos tanto un poco la explicación de cuál era el conflicto y segundo, cómo se desarrolló la negociación para llegar a un acuerdo de paz. Wow, es verdad. El hombre aquí tiene una memoria excepcional. Em, pero esos diálogos iniciales yo creo que son los más importantes, ¿no? Porque una idea, todos podemos tener ideas, todos tenemos todos los días ideas, ¿no? Se nos ocurren cosas en distintos momentos, pero todos los días podemos tener ideas. El problema es, creo, qué ideas permanecen. Y cuando una idea permanece es que existen preguntas, ¿no? Entonces el diálogo con Walter era esas preguntas, cómo aclarar la pregunta en torno a algo que inquieta,
de forma común y de planteamientos distintos. Hay un planteamiento desde el rigor histórico, literario, y hay otro planteamiento desde la posibilidad cinematográfica, ¿no? Pero la pregunta puede ser la misma, la inquietud puede ser la misma. Entonces, no interesa la forma, sino pulir de mejor manera la pregunta y desde ahí encontrar una posición desde donde contar algo, ¿no? Creo que eso es lo más intrigante, lo más complejo para mí incluso, porque en tanto tienes una buena pregunta, la persecución de esa respuesta, que puedes llegar o no, eso creo que no es exclusivamente, no es importante más que la pregunta, ¿no? Y porque también eso se modifica en función de que vas, uno creciendo con el proyecto, encontrando mayores fuentes, dialogando con mucha más gente y que esos diálogos también avanzan, ¿no? Entonces, a la medida que ese diálogo avanza, la pregunta se profundiza o la pregunta cambia, ¿no? Entonces creo que eso está en la posibilidad de encontrar un espacio de tranquilidad o un lugar de reposo donde reposen las ideas para ver si realmente son buenas ideas, ¿no? O cómo generar diálogos alrededor para que esa idea consiga su forma final. Entonces, ahí creo que... En mi trabajo de escribir he encontrado muchas veces dificultades provenientes del laberinto en el que estaba entrando. O sea, cómo traducir ese laberinto de manera un poco más clara para un público más general. Y yo creo que además de la lectura hay un momento de reflexión, hay un momento de descanso que es importante y de repente sale la respuesta que estás esperando para escribirlo eso de una manera mucho más llana, más fácil de comprender, más directa, ¿no? Que digamos un texto académico o un texto muy técnico queriendo escarbar hasta el fondo, ¿no? A veces la realidad es mucho más simple de lo que uno se imagina. Y respecto a eso, a mí me parece interesante hacerles la siguiente pregunta, porque tenemos dos posiciones distintas, no solo por los territorios que actualmente habitan, sino por su quehacer. ¿En qué sentido? En el caso de la investigación, estás hablando de una narración que no necesariamente se tiene que terminar de cerrar porque hay cabos sueltos en la vida real, no como en una historia con inicio, desarrollo y desenlace. Pero en el cine, mientras mejor contada esté tu historia, más se cierra o más se abre para preguntas en cuanto a este diálogo bilateral con la audiencia. Entonces, ¿en qué momento, por ejemplo, cuando estaba empezando lo de Pau Carpata, tuve una conversación con Diego y lo que más recuerdo de esa conversación con Aperol y pizzitas eran que cuando empiezas a investigar, tienes que entrar en una negociación con la imaginación. ¿Negociación en qué sentido? ¿Cuáles puntos ciegos vas a llenar pensando cómo podría haber sido? Y eso es muy válido, digamos, en una narración menos rigurosa con la historia o con la fidelidad de la historia, de los hechos. Pero en cuanto a la investigación, ¿cómo negocias esta imaginación con los puntos ciegos? O directamente lo erradicas de tu investigación porque no lleva a nada. ¿Cómo hacen estas negociaciones? Para mí ha sido muy fácil, por ejemplo, tratar de ciertos temas en los que no había un detalle completo. Por ejemplo, en las batallas, en este último libro, en las últimas batallas de la independencia, hay, digamos, la batalla de Pichincha, que es al frente de Quito, en Ecuador, en el actual Ecuador, o la batalla de Junín, que es en la sierra peruana. Son batallas que se hacen con arma blanca. Y en las historias que nosotros hemos estudiado en el colegio, nunca nos han contado cómo era eso. Y yo creo que ahí entra un poco de la imaginación. Y creo que es necesario, es un deber de quien escribe, explicar qué era luchar con arma blanca.
porque generalmente el enemigo busca el tórax del adversario y al ensartar a la persona con sable o lanza, le está causando un problema que comienza con una gran infección para la cual no tenían en la época ningún remedio. Y generalmente ese tipo de cosa causaba la muerte en 2 o 3 días, que es un dato que también aparece en los relatos. Entonces, creo que tú puedes sí completar alguna cosa del relato histórico sin que eso se transforme en una historia novelada. Porque en la historia novelada tú vas a contar imaginando cómo ha sido todo. Pero en el texto histórico es un poco diferente y creo que el historiador tiene derecho y obligación de clarificar un poco para el público actual cómo era un combate con arma blanca. Sí, yo coincido mucho, pero mi método, mi posibilidad hacía otra, y creo que es en cuanto a que una cosa es escrita y otra cosa es filmada, ¿no? Y también desde dónde yo quería contar, por ejemplo, lo de la Guerra del Chaco, está contada la película desde el punto de vista de los soldados. Y yo tenía que pensar, esto lo que dice del arma, buscar el pecho y la infección, claro, es una realidad que nosotros no la tenemos tan presente porque en la actualidad, o lo que hemos visto desde que tenemos acceso a imágenes, son a balazos, aviones, buques, etcétera, ¿no? Otro tipo de guerra, otro Algo tipo menos físico. de enfrentamientos. Claro, es muy escaso el enfrentamiento cuerpo a cuerpo. Entonces, algo que detonó, yo creo, toda la estética del film y la posibilidad de hacerlo de la manera en que está hecha es entender algo histórico, que en esos años, hasta los años 30, 20, bueno, fue hasta el 52, pero en el momento de la guerra, aquella juventud que iba a la guerra, campesinos, aymaras, quechuas, no se les permitía tener educación. Es decir, no hablaban ni castellano ni español, no hablaban ni escribían, no eran alfabetizados, ¿no? Entonces, ¿qué era lo que ellos podían contar de la guerra hacia retaguardias a sus casas? Entonces, los relatos, lo que encontraba era que a veces a un chico de ciudad que iba o alguien que sabía escribir, le contaban. Él le contaba en su magro castellano, le decía una carta, le dictaba una carta para su madre, que estaba escrita en español. Esa carta iba a su madre en el campo, en el altiplano, vamos a imaginar. Entonces, otro alguien que sabía leer tenía que leérsela esa carta a su madre, a sus familiares. Entonces, ¿cuál es el mensaje final que quedaría? ¿No? Entonces, hay todo eso. Entonces, yo tenía que imaginar eso, porque también en las cartas, en todos los testimonios, no existe la voz real de aquel soldado, ¿no? Es algo a lo que no nos hemos preocupado, no ha significado nada, siendo que han sido la gran masa de soldados que han ido y que también han fallecido, ¿no? Entonces, ahí creo que está tanto la información que podemos imaginar y tanto la emoción que necesitamos recuperar sobre un hecho histórico que desde mi punto de vista está muy mal narrado, narrado desde un solo lugar al menos, ¿no? Entonces, y que ha marcado lo que, digamos, la modernidad de un país o el establecimiento eh, de Bolivia como nación, es la última frontera que se define, qué sé yo, definió ciertas cosas, ¿no? Entonces creo que ahí la licencia del arte como tal puede y debe tomar mano de esa imaginación y otorgar la posibilidad al espectador de que también imagine. La película está hecha a color. Todas las imágenes que tenemos del Chaco son en blanco y negro, tomadas mayormente las fotografías por militares o hombres blancos que se van aventurando al Chaco. Entonces hay una visión muy distorsionada, ¿no? Es decir, de un militar o de un hombre blanco que ve el espectáculo de la guerra como un circo. Entonces tenemos que sacar esa idea heroica, esa idea de circo, esa idea antropológica en un punto sobre la guerra y situarla, humanizarla un poco, ¿no? Humanizarla y sentirla desde un lugar más propio.
¿no? Porque estamos hablando de nuestros muertos, no estamos hablando de los muertos. Ujú. Igual es interesante como ven desde distintos lugares procesos fundamentales para el establecimiento de Bolivia como país o como lo conocemos actualmente. Digamos, con la independencia que termina siendo este proceso inacabado o ausente de las personas que se supone que estaban liderando la independencia, o en el Chaco, igual un proceso ausente de la gente con mayor interés bélico, nunca pisó el Chaco. Entonces, ¿cómo, por qué les interesa retratar estas ausencias? O sea, ¿por qué problematizar estas ausencias? Porque igual, a mí me gusta mucho hablar sobre el tema de identidad. Entonces, hablar sobre una ausencia también es hablar sobre identidad. ¿Y por qué problematizar estos últimos temas que han tratado, como el último libro y como la última película? Gran parte de lo que yo he tenido oportunidad de encontrar, que son archivos, son cartas, son testimonios, están escritos por criollos, por blancos, vamos a decir. Y hay pocas referencias a los indígenas y a la participación de los indígenas, que eran la mayoría de la población boliviana o altoperuana, si se quiere. Y hoy en día existe ya un trabajo mucho más consolidado sobre la participación indígena en la Guerra de Independencia, en los primeros años de la República. Y este trabajo es muy importante, hecho por historiadores. Pero lo que yo he escrito realmente está hecho a partir de testimonios de gente blanca, de gente que estaba, digamos, ya sea en el gobierno o que ha tenido algún papel muy protagónico en la política boliviana. Y obviamente nunca un trabajo histórico será definitivo. Siempre habrá revisiones y más revisiones en función no solo de los instrumentos de interpretación teórica, como también cuando surgen nuevas fuentes de información, así como también sobre la visión de las nuevas generaciones que vendrán sobre la historia de Bolivia. Entonces, esa identidad se va formando a partir de todo eso. La participación indígena en la vida boliviana hoy es infinitamente mayor, más reconocida como importante que en el siglo XIX. Y esto es un proceso que nunca termina. No sabemos cómo será el boliviano de aquí a 200 años. Probablemente será mucho más mezclado de lo que fue en la época de la independencia. Yo concuerdo totalmente. Pero a mí, bueno, en todos mis trabajos mi preocupación ha sido la memoria, ¿no? Ir siempre atrás. Creo que será en un punto tratar de resolver unos propios traumas o cosas familiares, pero me interesaba mucho conocer o entender también tu lugar en donde es tu memoria. Y valoro mucho el poder reinterpretar, buscar, porque no nos dijeron todo y no nos dijeron de la mejor manera también, ¿no? Entonces, siempre puede haber una esquina que aún no se haya visitado. Y yo creo que también es un acto de, ético y también generoso, como decía Walter, entregar a una siguiente generación mayores puntos de vista sobre un universo que es muy complejo, ¿no? Y en este caso, en el caso boliviano, es una construcción muy compleja, es una sociedad muy diversa que ha sido delimitada sin preguntarnos, ¿no? Sin preguntar cuál es el límite de tal población hasta dónde vale la plantación de este hombre. No, ahora no está, ahora es del otro, del otro. Entonces, han existido demasiadas incoherencias o muchas violencias
que han determinado también los choques que tenemos hasta hoy, ¿no? Sin duda, la presencia o la concepción del boliviano ha cambiado, el rostro del boliviano ha cambiado por esa mezcla que yo creo que nos ha ayudado mucho más y nos puede ayudar mucho más a, a transitar sin esos regionalismos, ¿no? Tan ásperos que se ponen en momentos cada 5 años más o menos. Cuando Diego habla sobre memoria, yo he tenido por mi formación profesional, he trabajado mucho como periodista en el área internacional, en la cobertura de la política exterior brasileña, y por eso me he interesado mucho sobre esa amplitud que de alguna manera determina nuestro ser nacional. Y yo encontraba que muchos de los relatos que yo he conocido eran muy mirando al propio ombligo, ¿no? Siendo que la realidad es mucho más amplia y en el comienzo, por ejemplo, de la República de Bolivia, hay una influencia enorme de los países vecinos y que me parece que nunca habían sido muy visualizadas como algo importante y en algunos casos determinante, ¿no? Yo termino mi libro en la batalla de Ingavi, que es un momento en que marca una nueva consolidación de la soberanía que se pretendía desde 1825 y que estaba amenazada tanto por el gobierno peruano entrando a Bolivia, como por el gobierno boliviano entrando al Perú. O sea, violentando la soberanía uno del otro. De la misma forma, hubo mucha influencia del gobierno de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Y eso no se puede dejar de lado, porque ha sido muy importante. Y así como yo trabajé en ese tema, veo que hay una cantidad enorme de memorias sobre Bolivia guardadas fuera de Bolivia. Y yo pienso que ese es un trabajo para las futuras generaciones de ir tratando de traer todo eso, que es muy importante como parte de la memoria histórica de lo que sería Bolivia. Como repatriar recuerdos. Repatriar las memorias. Y sobre la memoria también un poco a mí me interesa mucho porque siento que es un lugar al que, o quizás el único lugar al que en momentos duros podemos regresar, ¿no? Entonces esa memoria también tenemos que construirla en un sentido de hogar, en un sentido de refugio, y desde donde podemos volver o también desde la memoria poder imaginar un futuro, ¿no? Y también, claro, hay siempre la siguiente generación, la anterior generación. Creo que un avance o una posibilidad de madurez es que comenzamos también a decirnos de trabajar con la siguiente generación o trabajar con la anterior generación, ¿no? Eso pasa mucho en el cine, por ejemplo, ¿no? Que parecieran como, ya hiciste, pertenece a otro grupo, otra generación y no dialogan. Entonces, ese diálogo roto imposibilita, por ejemplo, la creación de una escuela cinematográfica, una historia filmográfica real, donde no es solamente las películas que se hacen, sino los diálogos en torno a las imágenes y sonidos que recuperamos o de lo que somos, ¿no? Las inquietudes de qué retratar, tanto en sonido como en imagen, están en el diálogo, más que en el registro puro, ¿no? Entonces, ese diálogo entre generaciones es lo que yo creo más necesitamos en términos políticos, sociales, culturales, para no negar lo avanzado y también revisar de forma amplia lo errado, ¿no? Hay muchas fronteras, justo que han mencionado, con las cuales hay que dialogar. Y pienso que también es interesante como antes de empezar a grabar esta conversación, mencionaban una frontera más que ahorita no la han mencionado y es la frontera culinaria. Entonces, a mí me interesa mucho el tema porque los alimentos representan mucho y dicen mucho sobre
quién eres, dónde vives, qué cultivas, o si cultivas, o si tienes la posibilidad de cultivar. Entonces, piensan que este interés por la memoria, por la identidad, por la historia, por mirar más allá de nosotros mismos y empezar a entablar diálogos, también tiene que, o repercute de alguna manera con su interés culinario, porque son fronteras que constantemente he escuchado que intentan rebasar. Por ejemplo, las adaptaciones, las reinterpretaciones, es un diálogo también más simbólico de yo vengo de este lugar y traigo esto, ¿y tú qué traes? Entonces, constantemente fusionar. Yo pienso que esas fronteras son más fáciles de atravesar, las fronteras de la cultura culinaria. ¿Y por qué? Porque vivimos en un mundo diferente hoy que transfiere contenidos de un pueblo para el otro y vemos cómo hay gente de Europa que está cocinando con ingredientes bolivianos, por ejemplo, y de cómo hay mucha cosa que se adapta. Y me pareció muy interesante una vez que fui a un restaurante francés en la Ciudad de México y habían ingredientes muy mexicanos que obviamente no existen en Francia, pero que enriquecían a la comida francesa, no necesariamente a la comida francesa, a la manera de cocinar que los franceses han codificado, por ejemplo, ¿no? Eso me parece muy interesante. Y por otro lado, creo que todos, de alguna manera, tratamos de preservar nuestra identidad a través de recetas familiares, de costumbres en relación a algunos alimentos. Y eso me parece fundamental, es como guardar las fotografías de la familia, cosa que yo también hago. Mm, sí. Y hay una ritualidad también, yo entiendo, ¿no? En el consumo, en el alimento, ¿no? El cocinar, en lo que tú decías, la producción. También es el escoger que uno come, ¿no? Cuando también poder dedicar a eso, esto lo estoy experimentando ahora en la huerta, dedicar mi tiempo y cuidar ese tomate que finalmente me lo voy a poder comer en, no sé, 3 meses hasta que esté maduro. También estoy pensando con quién lo quiero comer, qué quiero cocinar. Y también estás pensando los afectos que vas a traer. Es decir, a mí me gusta cocinar para gente amiga o familia, ¿no? Y para mí también. O sea, cuando estoy solo en el campo, vivo solo en el campo, me gusta darme el tiempo para cocinar, porque me parece una ritualidad y un espacio de reposo, un espacio de tranquilidad que encuentro también en mi lugar, ¿no? Y claro, es también ahí la diversión y la emoción en cuanto recuperar recetas y tratar de acercarte a ello. Recuperas una receta de tu abuela, te quieres acercar a eso, es un acercamiento hacia esa memoria, ¿no? Hacia ese momento, o imaginarlo, si es que no has conocido a tu abuelo o a tu abuela, es imaginar ese espacio desde donde también tú perteneces, ¿no? Entonces yo creo que la pertenencia también se puede construir desde ahí, el diálogo se puede construir desde ahí, y claro, ahora que hay todo lo que apuntaba el Walter de la posibilidad de trasladar productos, habilita también conocer culturas, ¿no? Saber de dónde viene, interesarse de dónde viene tal papa, tal maíz, tal etcétera, o sorprenderse de que existe aquí, cómo hacen posible que se cultive esto aquí, es que, claro, hay una inquietud, hay un diálogo, eso ya es una migración, ya implica que o sea, te da por sentado que somos un mundo en el que la migración es potente, es fuerte, y la migración, el migrar también es una potencia, ¿no? Entonces, también yo creo que a través de la comida se pueden romper muchos prejuicios en torno a algo que es siempre peligroso, no siempre peligroso, pero siempre se lo asume como peligroso al otro, al que viene de lejos, ¿no? Al desconocido, ¿no? A mí me causa cierta extrañeza, diría, cuando veo noticias sobre cómo hay bolivianos que se incomodan mucho porque la morenada se baila
en el sur del Perú. Pero me parece que es el mismo territorio. O sea, la soberanía política no ha podido cortar, digamos, una realidad cultural. Y de la misma manera como nosotros hemos absorbido valores culturales peruanos. Uno de ellos, por ejemplo, son las papas a la huancaína, que vienen de Huancayo, que está en el sur del Perú. Y es un valor peruano, y en Bolivia se cocina eso de manera un poco más sofisticada, tal vez. Pero en el fondo estamos absorbiendo valores que teóricamente serían extranjeros, así como las salteñas que han venido de España, pero tenían algún contenido árabe en el medio. Y todo eso se ha juntado en Bolivia y se ha hecho con ingredientes locales. Eso es fantástico. Me parece que todo el tiempo hay transmisión de saberes y de culturas, ¿no? Me parece muy importante tener también, por otro lado, me parece muy importante cuando se cocina y se reúne un grupo de amigos o la propia familia, considera eso como una celebración. Y la celebración, en lo que él decía, que es un ritual, es un compartir memoria, es un compartir alimento, es un compartir alegría, es compartir felicidad. De la misma manera que la memoria entra en un libro y va a circular con otras cabezas, con otras personas. Eso es fantástico, ¿no? Poder compartir, que me parece que es esencial para el trabajo de recuperar memorias, de transmitir memorias, y que ya sea a través de una película, de un libro, de una música o de un libro de recetas, ¿no? Totalmente. Voy a poner una situación sobre la mesa y la pueden comentar y me dicen qué les parece o a sus ojos por qué sucede. Justo como mencionas que la gente se arrebata cuando pelean sobre el origen de la morenada, de los caporales, de los tincos y demás, la gente se arrebata también justamente sobre la comida. Hay harto regionalismo respecto a la comida. Si el pique se sirve con arroz, si se sirve con papa. Y pienso que o sea, que podemos leer más allá de esa pelea que podría ser hasta divertida, pero es interesante cómo nos agarramos a ciertos comportamientos, códigos, preparaciones y la defendemos como nuestra. Y como que esto se camufla diciendo, pero es defender mis raíces. Y cuando hablan de raíces o de origen, también la gente se olvida que ese origen ha sido apuñalado por un proceso colonial. Entonces, digamos, en mi caso lo digo porque en el tema de las papitas, yo quiero hacer una reinterpretación del Lucupacha, pero el Lucupacha no termino de entender si es una construcción introducida netamente por el cristianismo para hablar de cielo, tierra e infierno, o existía antes y cómo existía antes. Entonces, la situación que pongo sobre la mesa, la gente se pelea por defender el resultado de un proceso violento como ha sido la colonización. Pero se pelea por defender, por ejemplo, el baile del caporal, que habla sobre un tema súper problemático y lo defienden como suyo porque habla sobre somos nosotros, es nuestra raíz, es nuestro origen. ¿Qué creen que les dice ese tipo de peleas así tan aferradas, tanto en persona como en el mundo digital, sobre por qué defiendes tanto un arroz en una comida? ¿Por qué esta incapacidad de mezclar? ¿O por qué defiendes tanto un cascabel en una bota, digamos? ¿O de qué lado va el sombrero en un tinco? ¿Sí? ¿Por qué creen que estos detalles se interpretan como defender la identidad boliviana o negarse a la posibilidad justamente de que estas fronteras
territoriales en realidad son imaginarias, porque el primo puede vivir en Paraguay y el otro en Tarija, digo. Entonces, ¿por qué? Tenemos hoy muchas ciudades en América Latina que son fronterizas, que mitad de la ciudad es de un país, la mitad de la ciudad es del otro país. Y es muy curioso cómo la gente de frontera es un poco diferente. Yo creo que eso de defender de manera muy aferrada ciertas características es la dificultad de entender al otro, ¿no? Es la misma dificultad que tuvieron los españoles para entender qué era una llama. Una llama no existía en España y ellos hablaban como si fueran ovejas grandes, pero no tenían una denominación en la lengua española para eso. Y es lo mismo que existe hoy en día, que es la discriminación, ¿no? La discriminación es no poder entender al otro. Y no poder entender al otro significa no verlo como un igual. Y yo creo que eso desemboca en el racismo, por ejemplo, en que los blancos no admiten que los negros son iguales, que los negros pueden ser cientistas, literatos, igual que los blancos. O que pueden ser personas. Personas fantásticas, Interesantes. ¿no? Claro. Wow, coincido. Y también yo creo que es mucho, bueno, de estas que son conversaciones bizantinas a las que mucha gente se entrega, también son sus miedos. Yo creo que es mucho del miedo y de la mediocridad, ¿no? Es el miedo. En el cine, por ejemplo, sigue habiendo la discusión si es ficción o si es documental. Hace unos pocos años aquí había la discusión, no, es cine en cuanto haya sido filmado en celuloide, si no, no es cine, ¿no? Cuando ya el digital era una ventaja tecnológica, era una posibilidad masiva, es decir, había que darle un lugar, era un avance, el digital se acomodaba mucho mejor a la escala, a los modos de producción en Bolivia, en general en Latinoamérica. Entonces, ese negacionismo es terrible en cuanto sabes también que tu lugar seguro está siendo afectado. Y ese lugar seguro, que es tan chiquito, provoca pues mucho miedo. Yo creo que por eso está esta discusión, ¿no? Esto es así, tiene que ser así, siempre ha sido así. Mi madre, mi abuela, mi bisabuela lo hicieron así. Bueno, es el miedo a no atreverse. Y el miedo a no atreverse es el miedo primero a no verse. Y no, al no verte tampoco vas a ver al otro, ¿no? Es el miedo a escuchar, el escuchar una propuesta, es el miedo a no saber lidiar en un nuevo lugar, ¿no? Y es también lo que es claro, el ejemplo que citaba el Walter, ¿no? Em, en este caso, que ya el español está asentado como una lengua oficial, digamos, seguimos teniendo un problema de dominación de cosas, ¿no? Muchas veces, claro, no las entendemos, no las sabemos nombrar o no las entendemos porque no tenemos la percepción de escucharlas, entonces les tenemos miedo, ¿no? Entonces, hay un libro fantástico en esto desde Maximiliano Pacheco, el Eleuterio Aymas y las dos muertes de Eleuterio Aymas. Y ahí denota algo que es o sea, muy contemporáneo, que el español todavía, el castellano, no tiene o es muy torpe para nombrar el paisaje que aún desconoce. Y eso yo creo que nos puede seguir pasando, ¿no? En cuanto no reconozcamos que existía antes una lengua distinta, una lengua original, y de esa lengua se comenzaron a sacar términos para completar un español, para poder vivir, habitar, transitar un nuevo territorio, ¿no? Entonces, creo que ahí está la posibilidad también de escucha y la posibilidad también de aprender del otro, ¿no? Aprender su lengua, aprender su cultura, te habilita a saber nombrar de forma correcta las cosas o de mejor manera, pero sobre todo te da una apertura y te hace perder el miedo a esas seguridades tan chiquitas a las que nos aferramos, ¿no? Ujú. Súper. Para ir cerrando, ¿por qué creen que es importante registrar a nivel personal? O sea, ¿por qué para ti es importante investigar la historia y por qué para ti es importante filmar
estos procesos de imaginación y de memoria, digamos. ¿Por qué? ¿Qué los mueve? Yo creo que hay mucho de curiosidad. Y en la curiosidad tú encuentras una serie de elementos, de contenidos que poca gente sabe. Y me parece que ahí hay una obligación de compartir. Y la cuestión de compartir es muy, muy vaga tal vez, pero es importante, por ejemplo, descubrir determinadas cosas o revelar cosas que están medio escondidas o medio o que han sido omitidas, ya sea en los libros, ya sea en las visiones cinematográficas, en fin. Pero yo creo que la principal idea es compartir. En la medida que tú sabes, creo que tienes un derecho de compartir. Es la idea un poco que mueve la vida de los profesores también. Los profesores en general tienen eso, ¿no? Saben y tienen que compartir algo que es importante para las personas. Sí, es mucho, sí, es como, ya lo he respondido, como mucha la curiosidad, yo creo que es un motor impresionante, ¿no? Y esa curiosidad también te abre a escuchar un idioma y preguntarte qué es, a qué se parece, o ir por un sendero que jamás fuiste, o que, al que siempre te dijeron, no, por aquí no camines, bueno, por ahí yo quiero caminar, ¿no? Tal vez me llenaré de espinos, tal vez no llegue a ningún lado, pero he conocido eso que nadie quería conocer, ¿no? Para decirles, está todo bien, no hay camino, ¿no? O es otro lado, después ves la otra montaña de otro lugar y es más bonito, qué sé yo, el sol a tal hora es más interesante. Entonces, yo creo que es muy importante lo que dice el Walter, ¿no? Del carácter de poder compartir ese conocimiento que al final uno adquiere. Porque uno se mete a una empresa de estas sin sin conocer el punto final, ¿no? Pero hay una curiosidad, hay una motivación, hay una pregunta, todo lo que hablamos antes, que es necesario, que se vuelve conocimiento, se transforma en conocimiento, y ese conocimiento hay que entregarlo, ¿no? Entonces, en eso, por eso también yo decía que de lo que más me quedo es en el proceso de hacer las películas, porque ahí es donde yo he aprendido cosas, ¿no? Ahí es donde yo he debatido mis ideas con otras ideas, otros diálogos, otras literaturas. Ese contraste ha generado un conocimiento y ha generado un producto, que es la película. No significa que la reflexión se frena, no significa en cuanto entonces que el conocimiento se frena en torno a ese tema. Yo no he podido y no voy a poder hacerlo, yo creo que nadie puede hacer, hablar todo lo que sucedió en el Chaco. Planteo una esquina desde donde puedo mirar el Chaco y donde imagino que ha podido transitar mi abuelo, y lo imagino, ¿no? Ahora, esa imaginación, esa otra posibilidad puede ampliar a que otra gente que no ha tenido esas chances pueda contar su historia sobre el Chaco, ¿no? Entonces, esas cosas que al final defendemos cosas pequeñas también, ¿no? Al final también las cosas pequeñas son las que nos dan más satisfacción en un punto, ¿no? Estos encuentros, cocinar, lo que todos estábamos hablando, son reuniones pequeñas, guardan cierta intimidad, pero la repercusión es mayor. Capaz no la podamos medir, no la podamos ver, pero va a estar. Y esa repercusión, esa entrega de esa repercusión, que no vas a amasarla si quieres, es también un acto de generosidad, ¿no? Yo quería agradecerte por la posibilidad de este diálogo que podrá ser visto por otras personas y que ha sido fantástico. Muchas gracias. Gracias. Sí, lo mismo. Algo impensado, de hablar una entrevista así un poco más armada con Walter, que ha significado tanto para mi formación y es tanto de la familia que se me eriza todo. Gracias a ustedes por la generosidad de compartir lo que saben. Claro. ¡Yay!